Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer la chompa para varón talla grande o talla L, cuello smoking. Se trabajará con la máquina principal y el acople. Es punto elástico doble. Y en el cuello es punto jersey. El material es hilo delgado de 3 hebras, 600 gramos. Sacar las agujas, todas las agujas delante de 80 por 79. Y aquí son 2 por 1. Entonces tomamos de esta forma y selecciona una aguja intercalado cada 2 agujas. Y se pone en descanso. Entonces son aquí 2 y queda en descanso 1. Del lado del acople lo mismo. De esa forma. Después intercalar lo mismo para atrás. En la parte de arriba son 106 puntos y en la parte de abajo son 106 puntos. Total 212 puntos para la espalda. Pasar el caso sin tejer. Tensión 0 y aquí también 0. En esta parte está el 1 y es el medio y en este lado el 2 y aquí la palanca está en 2. Eso es para que pase la lana ajustado. Contador en 0. En este momento las agujas están lado a lado. Tienen que estar cruzados. Para eso, ahora sí, ahí están cruzados. Poner el peine. Y aquí cambiar. Y en esta parte también. Eso es para el punto tubular. Cambiar para tejer el punto elástico doble. Son 2 por 2. Y aquí está lado a lado. Para que esta fila no tenga dificultades, sacar las agujas delante. Aquí bajar. Cambiar a 1. En este lado es el 2. También aquí sacar y poner en tensión 2 de ambos lados. Tejer recto hasta la fila 260. Es la fila 260, menguar 8 puntos de cada lado.
Son 8 puntos de este lado y del otro lado también 8 puntos. Después tejer 2 filas y menguar 2 puntos aquí y 2 puntos en el otro lado 4 veces. En total se debe reducir para la sisa 16 puntos. Menguar 2 puntos. Se ha reducido 16 puntos de cada lado. Tejer recto hasta la fila 380. Es la fila 380 y formar el hombro. Para formar el hombro debemos poner en descanso las agujas y para eso cambiar en retenedor de puntos en H, aquí también baja H y en este otro lado también en H. Poner en descanso 5 agujas o 5 puntos. 3, 4, 5. En este lado también es poner en descanso 5 agujas. Aquí también poner 5 agujas en descanso, 2, 4 y 5. Poner en descanso 5 agujas. En total debe ser 5 veces. Es la fila 390 y hasta aquí son 5 puntos cada 2 filas que se ha puesto en descanso. Ahora bien, esto poner en la línea D. De este lado también. Cambiar el retenedor de puntos a normal, a N, de ambos lados. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila. Bajar el tejido con lana auxiliar. Aquí tenemos ya terminado la espalda. Esta es la parte de la sisa. Como sugerencia se marca cada 50 filas para facilitar en la costura. Para el delantero sacar las agujas de 82 por 83. Como en la espalda, primero sacar todas las agujas delante, de ambos lados. Y lo mismo, poner en descanso. Intercalando una aguja y poner a trabajar 2 por 1.
En la parte de arriba son 110 puntos y en la parte de abajo también son 110. En total 220 puntos. Este es el delantero. Lo mismo que para la espalda, se debe poner en posición para trabajar las agujas. Contador en 0. Y aquí las agujas tienen que estar intercalados. Para eso cambiar uno, tensión 0 en ambos lados. Poner el peine. La fila 2, 3 y 4 tejer en punto tubular. Para eso es cambiar aquí. Es la fila 4. Ahora ya está lado a lado. Sacar las agujas delante. Poner en posición para tejer punto elástico doble. Tensión 2 de ambos lados. Tejer recto hasta la fila 260. Es la fila 260. Formar la sisa. Para eso se debe reducir 12 puntos de cada lado. Son 12. Aquí también se debe reducir 12 puntos. Y aquí se ha menguado 12 puntos también. Y ahora se debe reducir 2 puntos cada 2 filas 4 veces, llegando en total 20 por 20. Y así 4 veces. Es la fila 270 y se ha menguado de cada lado 20 puntos. Primero fue 12, luego 2 puntos cada 2 filas 4 veces. En total 20 puntos de este lado y 20 puntos de este otro lado. Tejer recto hasta la fila 294.
Es la fila 294, formar el cuello, y para esto vamos a tejer por separado. Sacar las agujas delante, aquí está el centro, son 7 del 0 para este lado, y todos los puntos de este lado. Ahí poner en descanso, tejer este lado, y para eso es poner en el retenedor de puntos para que no vaya a tejer estos puntos. Aquí también bajar al H, aquí lo mismo, bajar. Se debe menguar cada 3 filas, empezando desde acá, que es la fila 294, menguar un punto. Se debe menguar 28 puntos, más los 7 puntos que están aquí en el centro serán 35 puntos. Ahí son 3 filas. Son 3 filas y menguar un punto. Y aquí quedan 53 puntos y aquí son 28 puntos que se han menguado. Desde aquí tejer recto hasta la fila 380. Es la fila 380. Formar el hombro. Para eso pasar a este lado. Poner en descanso 5 puntos. Nuevamente poner en descanso 5 puntos. Poner en descanso 5 puntos. Otra vez 5 puntos. Tiene que ser 5 veces. Poner en descanso 5 puntos. Y se ha puesto en descanso 5 veces cada 2 filas. Poner en la línea D los puntos. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila. Y bajar el tejido con lana auxiliar. Aquí tenemos un lado ya terminado. Ahora tejer este otro lado. Poner el contador en 294. Poner en N para que teja todos los puntos. Aquí poner en tensión 2. Aquí se debe menguar 14 puntos. 7 puntos de este lado y 7 puntos del otro lado. Aquí está el 0 y aquí son 7 puntos.
se han menguado 14 puntos y es la fila 294. Desde aquí menguar cada 3 filas como se ha tejido en este otro lado. Son 3 filas, menguar un punto. Son 3 filas, menguar un punto. Aquí para el hombro quedan 53 puntos. Es la fila 380. Formar el hombro, poner el carro en retenedor de puntos, sacar 5 puntos delante, sacar 5 puntos delante. Nuevamente 5 puntos delante. Otra vez 5 puntos. Y 5 puntos delante. Con eso son 5 veces. Cambiaría para tejer los puntos que están en descanso. Poner en la tensión 10 de ambos lados. Tejer una fila, bajar con lana auxiliar. Y así queda el hombro. Para la manga, sacar agujas delante. Todas las agujas de 44 por 43 de ambos lados, así como se ha empezado en la espalda o el delantero. Después poner en descanso un punto y 2 puntos para trabajar. Aquí también. El contador en 0. Tensión en 0. Y aquí en este momento está en 1, pasa a 2 ahí. De ambos lados en tensión 0. Aquí cambiar también. Poner el peine. Aquí cambiar para el punto tubular. Y tejer la fila 2, 3 y 4. Ahora sí va a tejer el punto elástico doble, donde está lado a lado. Pero para esta fila, sacar delante las agujas de ambos lados, cambiar a 2 y también aquí poner para tejer en tensión 2. Tejer recto hasta la fila 20. Aumentar. De ambos lados un punto.
Es la fila 28, aumentar. Ahora de este lado también. Es la fila 36, aumentar un punto en cada lado. Es la fila 44, aumentar un punto de cada lado. Y así tejer hasta la fila 236, aumentando cada 8 filas. Es la fila 236. Desde aquí teje recto hasta la fila 250. Saco las primeras agujas delante para que no suelte el hilo. Es la fila 250. Desde aquí poner en retenedor de puntos en H de ambos lados y poner en descanso 6 puntos, primero de este lado y al otro lado también, y aquí también 6 puntos. Poner en descanso cada 2 filas 6 puntos. Aquí 6 también. Es la fila 272 y aquí quedan 16 puntos y en este otro lado también son 16. Poner las agujas en la línea D de este lado, solamente de este lado, aquí. Con cuidado siempre para que no suelte los puntos. Ahí. Cambiar a tensión 10. De ambos lados, poner en N, aquí también cambia, tejer una fila y bajar con lana auxiliar el tejido. Aquí tenemos la manga. Y queda de esta forma. Y en esta parte se debe remallar con crochet. Aquí está listo el hombro ya unido con crochet. Como en los anteriores tejidos, es punto cadena. Lo mismo para la manga. Es con crochet pasando una cadena. Y así es la costura. En los laterales, donde se ha unido el delantero con la espalda.
Y esto es, como les dije, es recomendable marcar cada 50 filas y se debe unir de esta forma y es mucho más prolijo. Tenemos ahí de ambos lados. Aquí también está marcado cada 50 hileras y facilita la costura. Aquí también tenemos cada 50 filas y se une de esta forma. Después bajarlo en este caso es un cuello smoking. Tejer por separado dos partes iguales. Aquí tengo ya listo uno y se debe unir con crochet sobreponiendo uno por debajo y otro por encima. Lo mismo tomando punto por punto, punto cadena con crochet hasta la mitad. Aquí está marcado, son 35 puntos para una parte del cuello, que es la mitad, y la otra parte son 85. En total esto es 120 puntos. Sacar los puntos delante. Aquí ya se trabaja con la máquina principal. 60 por 60 o 120 puntos. Empezar con lana auxiliar. Ahora sí, poner el contador en 0, tensión 6, poner el retenedor de agujas, sacar las agujas delante dejando 35, aquí 35 puntos y el resto sacar delante. Aquí ya es la fila 1 y para la fila 2 es pasar la lana por debajo del punto. Además, ese punto se tiene que tejer, este 1. Ahora agregar 3 puntos, poner a trabajar 3 puntos más. Otra vez. Entonces de este lado se debe aumentar un punto, pasando el hilo por debajo de la aguja, de una aguja, y poner en la línea D para que vaya a tejer. Otra vuelta de aquí son 3. Y poner 1. De esa forma. Es 3 y 1. Ahí es 1. Después 3. Ahí es 1. Aquí 4. Ahora el último con un punto. Hasta ahí está en la fila 44. Tejer recto hasta la fila 86.
Es la fila 86. Ahora aquí poner en descanso 4 puntos. Nuevamente 4 puntos, esto es cada 2 filas. Poner en descanso 4 puntos. Es poner en descanso 4 puntos, 4 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Hasta aquí es la fila 130 y quedan 35 puntos. Bajar con lana auxiliar. Cambiar para tejer los puntos que están en descanso. Aquí tenemos el otro lado del cuello. Como les he explicado al principio, tienen que ser 2 partes iguales. Este es uno y ahora el otro lado ya tengo unido ya de esta forma con crochet igual en forma de cadena y queda así. Aquí se debe poner en la mitad del cuello, son 35 puntos. Desde aquí está marcado y en aquí también los 35 puntos. Y esta parte queda en el centro, viene a ser de esta forma y de este otro lado. Empezar desde acá. Aquí poner este 1, luego este otro. Dejar los 14 puntos que está aquí. Entonces empezamos de ahí. Es primero este lado, luego el centro pasando al otro, que está aquí. Y así se debe tomar punto por punto. Aquí está uno, luego el otro y pasa al otro lado. De cada punto. Va uno y el otro también. De este otro lado lo mismo, del punto. Para eso es mejor tener la parte de la lana auxiliar. Se debe tejer varias hileras, esta parte. Y así facilita agarrar en esta forma y de este otro lado también ahí. Entonces queda de esta forma. Este es para adentro, la cadena. Y este lado sale diferente. Es tomando del punto y este lado también el otro punto. Sacar el hilo y formar la cadena. Otra vuelta, otro punto de aquí y de este otro lado también hacia el punto. Está ahí. Una cadena. Aquí tengo ya el otro lado del cuello terminado. La unión es con aguja, costura invisible. Y con esto ya hemos terminado la chompa. Es talla grande o talla L para varón cuello smoking. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video.